15. Ardamantua. Igual que aves rapaces rastreando presas antes de caer en picado, las Stormbears se sumergieron en el turbulento halo que rodeaba la atmósfera afectada desde Ardamantua. El planeta estaba envuelto por un brillante y visible corona de agitada energía, una eurocapa a los sensores que envolvía el orbe a casi la profundidad de su propio radio. Se parecía a una tormenta solar, un remolino, un océano, un océano luminoso de gas, polvo y radiación que parpadeaba en azules, dorados, ámbares y rojos. El planeta, en sí, era simplemente un globo oscuro, recortado contra el torbellino. Al igual que los hermanos de Muro, que habían sido apartados de su servicio tradicional y les habían permitido alejarse de Terra, las máquinas de guerra Stonebeard, las más rápidas y honorables de todas las pertenecientes a la división de desembarco dentro del arsenal de los Adeptus Astartes, habían sido seleccionadas para la misión de refuerzo. Las Stormers, elegantes, potentes y de gran capacidad, habían nacido en los primeros años de la Gran Cruzada, desarrolladas a partir de las casi míticas naves de desembarco Skylance, que habían servido durante los últimos años de la Guerra de Unificación para asaltar las colmenas de Soilonia e In. Las Stormwinds habían sido el arma interorbital elegida para la cruzada, y durante el tiempo oscuro y traicionero, lleno de peligro, que había sido la consecuencia inesperada de esa brillante gloria. La herejía les había consumido en grandes cantidades. Sin embargo, del mismo modo que había consumido a los hombres, hermanos y legiones, las fuerzas del imperio se habían visto obligadas a recurrir a vehículos militares más utilitarios, más baratos y fáciles de producir en masa. Estas naves de reemplazo ahora eran omnipresentes en todos los capítulos y habían demostrado ser dignas sirviendo a través de su funcionalidad simple y su durabilidad. Sin embargo, para los que tenían buena memoria, no había nada como una Stormbeard para agitar el corazón, el símbolo de la ira del emperador, las alas acopladas en la espada, en la espalda, como un águila. En estos días, uno solo podía verlas en desfiles aéreos ceremoniales, en la sala de armas o como escolta de los altos señores, maestros de guerra y gobernadores del sector. Amanecer había ordenado que 6 de ellas se desplazaran desde los hangares de la fortaleza del capítulo de los puños imperiales y embarcaran a bordo de la flota de refuerzo. Nadie se había puesto. La presencia de Head en la misión de la campaña había ayudado. Era un alto señor, después de todo. Disparadas desde las naves insignia, como si fueran misiles, las Stormbeard se organizaron en formación y se sumergieron huyendo en el vórtice profano que rodeaba el planeta. Ardamanto yacía bajo ellos, una amplia curva gris moteada de color naranja que crujía con las venas de fuego. Los bancos de nubes y los patrones de la tormenta de gran magnitud cuajaban y se remolinaban en toda su superficie en ebullición. El magnetismo, la radiación y el estallido de ampollas de gravedad convertían la zona del espacio cercano en una sopa letal. Tenemos una considerable actividad volcánica alrededor de la zona ecuatorial, informó un tecnoadepto que piloteaba la Stonebeard. La corteza, en ese punto, está fallando y quebrándose. La Stormwind estaba temblando. Amanecer repasaba los datos en su monitor del techo que se desmontó y lo acopló en el giroscopio de su brazo. Era, en la parpadeante imagen, como un atado con cuerdas transparentes. El planeta parecía estar en llamas, como un tiburón blanco de calor alrededor de su ecuador. Algo le está sucediendo a los polos magnéticos, dijo el adepto. El planeta se está deformando, creo. Su voz se cortó brevemente cuando otra ráfaga de ruido rasgó a través de la conexión bots, chillando y ensordeciendo. El chirrido fue doloroso, pero los oídos de Amanecer podían soportarlo. Sin embargo, estaba preocupado por el componente humano de su grupo de trabajo. Los seres humanos no modificados, los no mentados de la Guardia Imperial, formaban la mayor parte de su fuerza de ataque. Sufrirían, ya fuera debido
una lesión mortal a causa de la ráfaga de ruido o una falta de coordinación si las comunicaciones bots eran viables. ¿Cuáles serían las consecuencias si no fuera capaz de desplegar toda su fuerza de la guardia en superficie? ¿Podrían los hermanos del muro completar la misión sin ayuda? ¿Podrían encontrar y rescatar a los cuerpos escudo? Rescate. Era una palabra que sin duda no le gustaba. La Stormwind comenzó a temblar con más furia cuando entraron en el interior de las bandas de radiación externas de la alta atmósfera. Columnas de lo que parecían ser llamas destellaron más allá de los pequeños puertos de la medio cerrada cabina. Las lenguas eran de color azul, malva y verde, como la quema de gases nocivos en un laboratorio. Por un momento, Amanecer se preguntó si sería algún rastro de la deformidad, si no serían rayos demoníacos. Desde el principio, habían existido velados rumores de que la silenciosa mano del caos estaba detrás, tal vez porque sus viles acciones habían estado ausentes del teatro galáctico por un periodo de tiempo inquietamente largo, y ahora podrían estar jugando un papel en la desventura ardamantua. Pero no era un falso incendio o quemadura de deformidad, era una acción geomagnética. Auroras de partículas cargadas que rasgaban a través de la termósfera enloquecida. ¿Algún rastro de naves en el espacio cercano? Preguntó Amanecer. Negativo, respondió el tecnoadepto. Otra esperanza frustrada. Había una flota aquí, en algún lugar. La mayor parte de la flota de combate de los puños imperiales. A menos que se hubiera reducido por completo y estuviera aniquilada. ¿Dónde estaba? Podría estar directamente delante de ellos, pero oculta por el tumulto. El turbulento descenso empeoró progresivamente. La Stormwind temblaba como si Citrum en un ser ferviente ritual. Varias luces rojas de alerta comenzaron a brillar a lo largo de las consolas de la cabina del piloto, llenando filas enteras. Hábilmente, con gran calma, el piloto soltó el timón en la mano de guante negra y silenció las alarmas. Amanecer comenzó a hojear las escasas imperfectas lecturas de la exploración de la superficie que estaban obteniendo ahora que se acercaban, y sus sistemas de auspes podrían penetrar en el ambiente un poco más profundamente. Estaban haciendo un descenso controlado hacia la ubicación del nido burbuja, trabajando en el supuesto táctico de que ese lugar era el último en el que se había informado de sus fuerzas, pero no había una señal clara de la estructura, y una muy débil de la masa de tierra que lo rodeaba, en relieve o en forma de esquema topográficos al menos, de la geografía registrada por los equipos de estudio que habían acompañado el asalto inicial. ¿Es solo mala suerte? Preguntó Zaratustra. Amanecer se volvió y miró al hermano de Muro anclado a su lado. La lanza de guerra de Zaratustra, estaba montada como un arpón en el compartimiento para armas sobre su adusta cabeza. Era el mayor de todos los hermanos de Muro y había sido el más reacio a abandonar la antigua tradición y dejar atrás los muros del palacio. Mala suerte, respondió Amanecer. Observó que Zaratustra había seleccionado un enlace individual. Había otros hermanos de Muro en la nave junto a ellos, por no hablar de 40 grupos de choque atmosféricos blindados del Astra Militarum del centeavo de Asmodai, los mejores de Het, los soldados y a su líder, el comandante Niman, le parecían Amanecer, los mejores y más resueltos guerreros que la carne humana no modificada podría contener. Pero no quería que ellos oyeran de sentir un guerrero a tus astartes mientras caía de cabeza en el Hades. A través de la lente de sus visores oscuras y ligeramente empañadas por el aliento de las placas frontales, pudo ver dibujados los rostros pálidos y ansiosos que hacían una mueca ante todos los giros violentos y en picado hacia la Stormbeard. La mala suerte le ocurre incluso a los hombres buenos, dijo Amanecer.
dijo a Zaratustra, con la voz cortada y raída por las interferencias, incluso a pesar del enlace dedicado de corto alcance. A veces la fuerza de la luz prevalece, a veces la fuerza de la oscuridad la supera, a veces, como nos enseña la historia, el destino mismo interviene. Volvió su visor, impasible, para mirar directamente a amanecer. Había una zona de metal desnuda cruzando la placa frontal, perfectamente pulida. Una marca que había sido perpetrada por la hoja de uno de los hijos de Horus antes de la pelea en el muro a Zaratustra. Las heridas de la herejía nunca fueron parchadas, a pesar de que el hermano que había sufrido ese golpe ya no vivía dentro de la armadura. Piensa en Sangre Fía y su muro, en Orphan Noms, dijo Zaratustra. Ese día se enfrentaron contra los asaltantes Eldar, llenos de gloria. A continuación, la estrella se convirtió en nova y se llevó a Sangre Fría, a su muro y a los Eldar sobrevivientes, victoriosos y derrotados por igual, perdidos por el capricho de un cosmos sin conciencia. Dicen que los corseros Eldar diseñaron esa bomba estelar para conseguir una victoria pírrica, dijo Amanecer. Dicen. No eches a perder mi historia, se quejó Zaratustra. Mi punto es sólido. A veces se mata el enemigo, a veces el enemigo te mata. Y en ocasiones el universo mata a ambos. Esto puede haber sido una pelea muy convencional contra estas xenoformas. Estas criaturas, cromos, Mirgen, probablemente estaban limpiando el piso con ellos, absorbiendo el polvo con su sangre, o lo que sea que tengan en lugar de sangre. Las lentes de Zaratustra estaban pálidas como la leche, iluminadas con un débil resplandor verde, pero Amanecer podía sentir la intensidad de la mirada de su viejo amigo sobre él. Entonces, el planeta muere. Una tormenta solar, una anomalía de la gravedad, un evento de taquiones, lo que sea. No importa quién fuera ganando, terminamos con un desastre como este. Amanecer lanzó una mirada por encima de su cabeza de nuevo. La única vez en su vida que había visto los datos de archivo de un planeta tan catastróficamente mutilado y, y torturado como Ardamantua fueron las transmisiones de mundos inestables que debían considerarse como no apoyo. 6 semanas antes, lo mejor de su capítulo, la mayoría de sus parientes, los mismísimos cuerpos escudo, habían estado allí abajo, excavando sobre una base sólida, quemando los últimos vestigios de un numeroso pero superado enemigo. ¿Estás sugiriendo que demos la vuelta y les demos por perdidos? Preguntó. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué? Estoy sugiriendo que nos preparemos para lo peor, dijo Zaratustra. Si esta bola de barro vivió y murió bajo el maestro Mirgen y nuestros hermanos, entonces haremos un gran duelo como nunca antes, incluso el mayor del que hicimos para nuestro primarca progenitor, dijo simplemente Amanecer. Sería la peor pérdida imaginable. Estuvo de acuerdo Zaratustra. Para los puños imperiales, la antigua séptima, lo más grande de todos los adeptos astartes y lo más leales de todos los defensores de Terra, reducidos a la nada, a nada más que a los últimos 50 hermanos de Muro estacionados en el palacio. Perder a todos menos un 5%, ser reducidos una 20ª parte. ¿Cómo podríamos recuperarnos de eso? Amanecer no tuvo respuesta. Zaratustra tenía razón. Era impensable. Incluso a una fuerza de guerreros transhumanos dedicados a morir al servicio del imperio, no les gustaba tener en cuenta lo que podría suceder si todos murieran. La pérdida de la semilla genética por sí sola sería una atrocidad. ¿Podría alguna vez reconstruirse? Incluso recurriendo a los capítulos sucesores para apoyarse y mantener la línea de sangre. Ningún capítulo leal de la primera fundación había sido totalmente barrido. Nunca en la historia del imperio, ni siquiera en la guerra de la herejía. ¿Podrían ser los puños imperiales los primeros en pasar a ser leyenda? Algunos decían, en voz baja y de forma muy informal, que era lo inevitable.
Los Adeptus Astartes eran una especie en extinción. La línea de sangre y las semillas genéticas estaban fallando gradualmente con el tiempo. El vigor se había desvanecido, desaparecido desde hace tiempo. Antes de la herejía, cuando miles y miles de marines espaciales se reunían bajo las estrellas, la amarga hiel de la herejía les había cortado, reducido a la mitad de sus legiones, diezmado a los leales supervivientes y trágicamente disminuyó la capacidad de los capítulos para producir nuevos marines espaciales en cantidades similares a la antigüedad. Con la posible excepción de los ultramarines, incluso allí existía la discusión de que la misma situación finalmente los había afectado también. Los adeptus astartes estaban disminuyendo. Eran un recurso finito que se utilizaba solo para las misiones de élite y los mayores esfuerzos. Estaban lentamente, muy lentamente, en vías de extinción. Los mayores del capítulo predijeron que dentro de 400 o 500 años, a menos que se pudiera elaborar nuevos métodos eficientes para sintetizar la semilla genética y provocar una nueva edad de oro, los marines espaciales podrían convertirse en un mito. En su vida temprana, antes de que lo concedieran el honor de convertirse en un hermano de Muro, antes de convertirse en Amanecer, había luchado contra los Eldar. De hecho, fueron sus actos durante el enfrentamiento contra los Eldar lo que le habían llevado a obtener el honor de convertirse en hermano de Muro. Amanecer había admirado a los Eldar inmensamente. Eran oponentes verdaderamente dignos. Siempre los había imaginado como tristes, trágicos, como figuras de un juego antiguo. Había pensado en ellos a menudo mientras recorría las rutas rituales de patrulla en los pasillos fríos del muro del amanecer. Eran grandes guerreros, lo más grande de su especie pudo producir, y en su tiempo, en edades más antiguas, habían sido incomparables entre las infinitas estrellas. Sin embargo, su tiempo había pasado, y su gloria con él. Sus soles se estaban poniendo, y no eran más que fantasmas de sus viejas naturalezas. Guerreros impecables, con grandes historias. Historias orgullosas, viejas glorias y corazones buenos, que simplemente luchaban las últimas guerras de sus vidas, mientras esperaban que la extinción los arrollara. Cuando amaneció, había matado al maestro de casco crestado, a cargo del mundo astronave Ceto igual. Había notado lágrimas en los ojos de la criatura, y lágrimas en los de amanecer. También, cuando las grandes épocas terminaban, todos debían señalarlo, incluso los campeones de la siguiente época. Y ninguno de los grandes héroes debía pasar al olvido sin duelo. Durante mucho tiempo, Amanecer había sentido que los marines espaciales se enfrentaban a un largo y similar declive. Eran más parecidos a los dignos Eldar de lo que querían admitir. Gigantes de otra época, que simplemente vivían su crepúsculo entre los mortales, incapaces de defenderse de la creciente oscuridad, incapaces de recuperar la grandeza de tiempos pasados. Amanecer no había esperado ver acercarse el fin tan rápido dentro de su propia vida. Si los puños imperiales estaban perdidos como temía Zaratustra, tal vez la edad de los adeptos astartes estaba llegando a su fin más rápido de lo que nadie imaginaba. Las palabras de Zaratustra le habían preocupado de otra manera. Él había hablado sobre el terreno de Artamantua, volviéndose contra amigos y enemigos, y su caos genealógico como el verdadero enemigo. Esa era una perspectiva sombría. El orgullo de los puños imperiales era su capacidad para defenderse en cualquier lugar de cualquier cosa. ¿Cómo podían esperar sobreponerse en todas partes si el mismísimo terreno se volvía contra ellos? La Stormwind se sacudió de nuevo, con más fuerza que nunca. Las luces de advertencia se encendieron junto al sonido de la bocina. El piloto y su copiloto estaban demasiado ocupados controlando el vertiginoso descenso como para poder cancelarlas. Esta vez, las sacudidas se convirtieron en un combate prolongado de vibraciones estremecedoras. La atmósfera está peor de lo que la predicción del condensador anunciaba, dijo el tecnoadepto, con un aleteo en su tono. Vientos de costado. También cenizas en las franjas de aire superiores. Cenizas, cenizas volcánicas. Y también material de partículas.
barro en forma de aerosol, a residuos orgánicos. ¡Espera!, gritó el piloto de repente. La Stormwind comenzó a ladearse a lo largo de su línea central. La radiante luz exterior, en la penumbra de la cabina, comenzó a deslizarse rápidamente a través de los puertos de hendidura por las paredes de la cabina, por encima del techo, y de vuelta por el otro lado. La iluminación de la lucha, los rostros desesperados de los soldados de Asmodai, detrás de sus placas de vísceras, las mejillas y barbillas remolcadas por la gravedad invertida. El viraje se convirtió en una rotación completa, y luego otra más rápida. Amanecer. Sabía que los seres humanos a bordo no estaban diseñados para soportar este tipo de traumas de vuelo. Los miembros de la tripulación de la Stormwind estaban lo suficientemente modificados para soportarlos, con sus huesos reforzados en vainas musculares, sus oídos internos y los sentidos de propriocepción reemplazados por herméticos y sus estómagos y mecanismos de regurgitación retirados e insertados con fluidos. Pero la Guardia Imperial se encontraba desorientada, presa del pánico, angustiada, vomitando dentro de sus cascos, asfixiándose. ¡Estabilicen!, ordenó Amanecer. Negativo, negativo, gritó el piloto tercero. Nos hemos topado con algún campo gravita. No terminó la palabra. La turbulencia se hizo demasiado grande y demasiado ruidosa para el contacto por voz. Las anomalías gravitatorias, impredecibles, se plagaban a Adamantua, habían sido consideradas como la mayor amenaza de todas, ya que no podían ser mapeadas y por lo tanto evitadas. Y no podían ser explicadas. Amanecer, oyó al piloto gritar algo nuevo. En el suelo, una amplia llanura de barro y de piscinas en ebullición yacían bajo el enfurecido cielo. Hierbas desiguales soplaban en los cruzados vientos calientes. A lo lejos, el roto horizonte tosía y humeaba, escupiendo crispas hacia el cielo. El cielo era una baja y podrida masa de nubes giratorias, atravesadas por una tormenta. Las nubes corrían con rapidez a través de ella, como una pictotransmisión a cámara rápida. A lo lejos, 6 brillantes rapaces perforaban las nubes, buceando para atrapar el sol. Se quedaron en formación durante un segundo, pero éstas, revoloteando, acosadas por los salvajes vientos de costado y por la bolsa gravitatoria, negándose a obedecer la realidad a su alrededor. Una explotó en llamas, como una planta floreciendo, dispersando su destrozado fuselaje. La segunda estalló intentando recuperarse de su descenso. Se hundió como una piedra en las colinas distantes. Una tercera intentó virar, pero fue apartada como una hoja en el viento, fuera de la vista. Las otras 3 se mantuvieron fieles, deteniéndose más discretamente, pero sus trayectorias no eran tampoco estables. La gravedad balbuceó una vez más, haciendo burbujear el cielo y golpeando con fuerza. Cayeron hacia la oscuridad y las nubes negras y se perdieron.